está dispuesto ni a quitarse la bollería ni a dejar de tomar cervezas el fin de semana. ¿Qué haces aquí sentada? Hoy hablamos con Raúl, experto en nutrición deportiva que ha trabajado codo con jugadores de la élite del fútbol. En este episodio nos desmonta los mitos sobre las dietas de moda y el impacto real de nuestra alimentación en la salud y el rendimiento. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a trabajar y han pasado horas que hemos estado concentrados sin tener hambre en esos horarios en los que no hacemos nada? Siempre tengo hambre a las 6 de la tarde. Porque casualmente de chocolate. El estrés te puede estar condicionando. Me da miedo tomarme un scoop de proteína porque es como muy químico. La diferencia entre la hambre emocional y hambre real es cuando tú te planteas tengo hambre y en ese momento te comerías. Es que te viene un tirillas a la consulta y te dice me quiero poner topeta. ¿Qué hay que darle? ¿Qué dices? Todos acabamos buscando lo que no tenemos, ¿eh? Episodio genial para los que quieran comer mejor. Si quieres aprender de las dietas que están de moda, de las keto, de los ayunos intermitentes, de la autofagia, de las mentiras y las cuestiones marketingianas que tienen que ver con la nutrición, no te pierdas este podcast. Este podcast no es solo de entretenimiento, es un podcast de los que ayudan a entender mejor qué hace la comida en nuestro cuerpo. También te sirve para mejorar tu salud. No te lo pierdas. ¿La gente come bien en España? Está empezando a comer bien. O por lo menos se plantea el intentar hacerlo. De aquí a unos años atrás, la verdad es que eso ha cambiado mucho y nuestras primeras consultas muchas veces se reducían a quiero bajar peso, quiero hacerlo todo posible para verme mejor. Y ahora uno de los principales objetivos que tiene la gente es comer saludablemente o aprender a comer. Entonces ya supuestamente pues, implica que algo quieren hacer bien. Que me gustaría repasar un poco en diferentes momentos de la entrevista los grandes mitos, las mentiras de la alimentación, de la comida y demás. Te hago una pregunta con respecto a la industria alimentaria, es decir, ¿qué beneficios encuentra la industria alimentaria de vendernos comida basura? Hombre, la comida basura es algo que para el grueso de la población puede ser algo atractivo, ¿no? Desde el punto de vista casi te diría más emocional, ¿no? En el que no pensamos racionalmente que eso es algo que desde el punto de vista de la salud no nos va a ayudar. Entonces, claro, ahí son productos de generalmente bajo coste y una aceptación muy alta, ¿no? Y que nos va a dar un beneficio rápido desde el punto de vista, entre comillas, emocional, si se puede decir beneficio, ¿no? Entonces ahí está el juego, pero si os dais cuenta, poco a poco se van adaptando y esa comida basura pues nos la vamos encontrando ya sin azúcares añadidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se van adaptando un poco hacia donde va los gustos de la población en general. Entonces todo esto cambia. ¿Qué hace el azúcar en nuestro organismo? ¿Qué hace la azuquita? Porque ¿por qué nos gusta tanto, digamos? Sí, al final pues eso va a generar una respuesta emocional muy rápida, sobre todo cuando más nos apetece, que es en momentos en los que quizás estemos un poco más estresados o ansiosos, pues es como una especie de salida fácil, ¿no? Nuestro cerebro desconecta y va hacia algo que nos va a generar un placer inmediato. Puede ser el azúcar o la grasa. ¿La grasa hace el mismo efecto más o menos? Sí, más o menos. ¿Sí? ¿Y la mezcla entre grasa y azúcar? La bollería industrial, por ejemplo, sería eso. Eso es un croissant. Sería eso. Pues bueno, que más placer desde el punto de vista emocional que eso, ¿no? Grasa y azúcar junta. Que ahora hay muchas dietas que están de moda. Que yo he abrazado en algún momento y que además me ha funcionado bastante bien. ¿Qué dirías o qué opinión te merece la dieta keto? Bueno, al final el irse hacia cualquier patrón de alimentación, sea el que sea, ¿no? O sea, un poco más reconocido por nuestra parte o no, o más pautado por nuestra parte o no, siempre va a generar un cambio positivo. O sea, siempre te va a hacer que seamos más conscientes de lo que como, de lo que no como y empecemos a apartar todos estos alimentos que probablemente no van a estar contemplados en ningún protocolo, ¿no? Entonces, para mí la dieta cetogénica pues puede ser una herramienta en un inicio para alguien que quiere empezar a cambiar su alimentación, siempre y cuando se pueda llegar a reconocer que esos alimentos que muchas veces quedan apartados en ese tipo de protocolos o se pongan sobre la mesa que son alimentos importantes y que no pueden estar siempre apartados de nuestra alimentación y que de alguna manera nos van a aportar, por el caso de los hidratos de carbono, energía para la práctica deportiva o para nuestro día a día. Entonces, son protocolos que nos llevan hacia ciertos extremos, que en momentos puntuales pueden estar bien para reeducarnos, pero quizás no sería lo que a todo el mundo le recomendaría para continuar en su día a día. Que para los que no tienen ni idea de lo que es una dieta cetogénica, ¿en qué consiste? Sí, bueno, pues básicamente lo que hacen es reducir el aporte de hidratos de carbono. En muchos casos lo que hacen es aumentar el aporte de grasas con el objetivo de alcanzar las calorías suficientes como para cubrir las demandas energéticas del día. Y en eso se centran un poco, ¿no? Evitar el aporte de este tipo de azúcares, muchas veces llamados, y evitar así respuestas tipo insulina que puedan generar
algún tipo de problema, pero vamos, se centran básicamente en eso, reducir los hidratos de carbono. ¿Con eso consigues reducir peso de forma rápida o eliminar grasas o qué es lo que consigues eminentemente? Sí, o sea, lo que se consigue muchas veces de manera inmediata es bajar o mejorar composición corporal. Vamos a hablar de eso, en teoría muchas veces grasa, pero porque muchas veces lo que acabamos haciendo es una restricción, bien sean de hidratos de carbono o de cualquier otro tipo de nutriente, y eso genera un menor aporte de calorías y por lo tanto, pues si gasto más calorías de las que ingiero, aunque sea un poco así de perogrullo, pues acabo generando una mejora en la composición corporal. Pero también porque voy eliminando alimentos que no debería de consumir en mi día a día. Pues elimino el alcohol, elimino grasas no saludables, elimino azúcares simples, ¿no? Y eso es siempre algo positivo y que nos va a generar seguramente una mejoría en cuanto a nuestro objetivo. ¿Que has tenido algún caso de algún paciente en tu consulta que te dice, macho, yo esto de la dieta keto lo voy a hacer? ¿Y qué le dices? Bien, le intentas asesorar. Yo en mis inicios, claro, fue casi el momento en el que esto empezó a brotar, ¿no? Y de alguna manera también pues es cuando más te formas en ese tipo de protocolos porque intentas ayudar a todas las personas que vienen, ¿no? Quizá un error por mi parte en ese sentido puede llegar a ser, pero también es verdad que me sirvieron, lo siento por ellos, un poco de conejillo de indias para formarme en ese tipo de pautas. Y la experiencia un poco en ese sentido me dice que sí, que durante ciertos momentos la gente tiene capacidad como para seguirlas, pero a largo plazo o están muy comprometidos con eso o son protocolos en los que hay muchos alimentos que están restringidos y durante un largo periodo de tiempo es difícil seguirlas porque te acaba apeteciendo el comer eso. Entonces aparece un poco la frustración de no poder seguir ese tipo de planteamientos, ¿no? Pero bueno, pues bueno, son dietas que pueden ser recomendables para ciertos momentos, incluso para ciertas patologías, en ciertas ocasiones, con un objetivo también de bajar rápidamente de peso, pues yo que sé, ante una cirugía, por ejemplo, puede venirnos bien, pero no como para mantenerlas durante un largo periodo. A ver, no me quiero meter en berenjenales de cosas que no sé decir, pero al final yo lo que he leído es que al final genera picos, los hidratos de carbono, generan picos de insulina, que eso hace que las grasas que consumes vayan directamente a acumularse. ¿Eso cómo es? ¿Eso es así? ¿Cómo es más o menos? ¿Y lo que haces con la dieta o generando cuerpos cetónicos es el qué? Sí, a ver, al final el pico de glucosa al final es si tú solo tomas la glucosa. Si tú solo acompañas de proteína o lo acompañas de fibra, ese pico no va a ser un pico tan alto. Es más suave. Es mucho más suave. Entonces, realmente ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? El tratar de incorporar ese tipo de alimentos dentro de un contexto un poco más generalizado, en donde haya más fibra, donde haya más proteína. Pues una alimentación tipo mediterránea podría ser un protocolo bastante interesante y que puede servir tanto como para deportistas como para no deportistas de la calle. Dieta paleo, ¿eso qué es lo que es? Bien, lo mismo, al final, bueno, es una dieta basada en el paleolítico, como su propio nombre muy bien, indica. Muy moderna. Previa a lo que es la aparición un poco de la agricultura, ¿no? Entonces, realmente ahí se eliminan todos aquellos alimentos que aparecieron en ese momento, como pueden ser los cereales, ¿no? Se basan fundamentalmente en el aporte de proteínas, como puede ser la carne, como puede ser el pescado, vegetales, frutas, verduras, y las fuentes de hidrato de carbono aquí cambian, no desaparecen 100%, sino que viene a través de los tubérculos, patata, boniato. Entonces, bueno, pues es un protocolo pues, para mí interesante, quizá un poco más cercano a lo que podría ser una pauta más acorde a lo que nosotros solemos recomendar y como una primera piedra de toque para eliminar todos esos productos procesados, azúcares añadidos, alcohol, etcétera. Eso no estaba en el paleolítico, ¿vale? Por lo tanto, pues puede ser también un acercamiento hacia una alimentación saludable y de toma de conciencia, un sentido crítico. Eso me parece un buen inicio. ¿Y cuáles son los errores de una dieta paleo? Bueno, para mí no sería tan errónea como puede ser una dieta cetogénica, ¿no? Tener en cuenta que siempre yo trato de ver un poco la perspectiva del deportista y el hecho de que incorporemos hidratos de carbono en ese tipo de protocolos, aunque sea a través de los tubérculos, que siempre van a ser un poquito más limitados en cuanto a aporte de hidrato de carbono, son bastante más bajos que los cereales, pero ya está completándonos un poco más, ¿no? En ese pool de macronutrientes que necesitaríamos en nuestro día a día, pues podría servirnos como protocolo. ¿Cuáles son los hidratos de carbono que habría que borrar absolutamente de la faz de la Tierra? Lo has nombrado al principio, el azúcar simple, pero el azúcar simple para la población en general. Para un deportista, un azúcar simple previo a una actividad física deportiva es ideal, porque nos va a permitir tener una energía disponible muy rápida en un momento determinado en el que tu estómago no tiene que estar trabajando un cereal alto en fibra que pasa mucho tiempo, ¿no? Y que de alguna manera pues, nos va a generar un mayor estrés digestivo, un enlentecimiento en el vaciamiento
ahí y vamos a tener una energía disponible rápida que vamos a utilizar. Todo dependerá un poco del contexto en el cual se incluyan los diferentes alimentos. Pues diría que no deberíamos eliminar nada, depende un poco de tu actividad física, o deporte o tu objetivo. Cuando te vienen a consulta y te dicen, coño, una cervecita me podré tomar. Yo siempre digo, a mí no me gusta la cerveza. Es verdad. Entonces no tengo con qué comparar. Yo siempre les digo, yo como nutricionista te aconsejo que deberías evitar el consumo de alcohol, sea cual sea su origen. Puede ser una cerveza, sea vino, sean copas, ¿no? Cuanto menos grado alcohólico tenga, en teoría, mejor, ¿no? Menor impacto va a tener ese alcohol en nuestro organismo. Genial. Puedes tomarte una cerveza. ¿Por qué no? El problema es cuando te bebes 1000 cervezas. O cuando te las estás tomando en tu día a día. Estás teniendo un hábito de un producto que no es 100% positivo. Por lo tanto, intentar reeducarnos en eso, dejarlo para momentos ocasionales, controlar la cantidad de cervezas que me tomo y, como os decía, depende un poco también del objetivo. Si tu objetivo es tomarte las cervezas 100% todos los días y tal, pues igual no te planteas el ir al nutricionista de alguna manera. ¿Qué hace el alcohol en el organismo? Al final es un tóxico. ¿Vale? Como todos los tóxicos, pues no va a generar ningún tipo de estado de salud. A partir de ahí, son esas denominadas como calorías vacías, ¿no? Nunca vas a aprovechar el alcohol para nada en general. Por lo tanto, es algo que, más allá del efecto emocional que nos puede llegar a producir como depresor, que al final tampoco es una gran idea, pues eso, te vas a encontrar también un estado de deshidratación potente, ya lo veréis seguramente al día siguiente cuando orináis. Ahí tenéis una muestra en esas orinas oscuras y de olores un poco potentes, ¿no? Pues te acaba generando eso, deshidratación y toxicidad. Y puede ser que haya una relación, que lo comentábamos antes, una relación entre el alcohol y el consumo de azúcares y grasas. Sí, o sea, lo comentábamos porque la verdad decíamos un poco en plan de broma, ¿no? Nadie cuando llega de una noche un poco compleja, por decirlo así, le apetece comerse una ensalada, ¿no? Al final nos apetecen alimentos de alguna manera que nos generen una respuesta emocional positiva respecto a su efecto, ¿no? Como puede ser un azúcar o como puede ser una grasa. Entonces, en ese momento que estás incluso un poco más desinhibido, pues no piensas o no eres crítico en plan, esto más allá de lo que llevo, todo lo que llevo encima no me va a generar salud. No estás pensando en ese momento en algo saludable, ¿no? Estás pensando en cosas que te generan un placer inmediato, como lo ha hecho el alcohol en momentos previos, y alimentos con alta carga calórica, porque probablemente lleves mucho tiempo ahí sin comer nada y gastando mucha energía, ¿no? Digamos que el cerebro no tiene nadie que le pare para pedir lo que necesita, que es azúcar, ¿no? Exacto. Básicamente. En ese momento de inconsciencia, pues lo más fácil es el camino rápido. Ahora se habla mogollón de la carne roja, de las carnes rojas, que si son buenas, si son malas, que si el consumo puede producir cáncer. ¿Qué opinión nos merece a los nutricionistas la carne roja? Bueno, yo creo que desde que ejerzo ha estado un poco sobre la mesa, ¿no? Bueno, bajo mi forma de entender un poco todo esto, o sea, el abuso en el consumo de cualquier alimento, ¿vale? No es beneficioso, principalmente porque te dejas otros alimentos por el camino que quizá tengan interés. Entonces, en mis planificaciones siempre va a haber algo de carne roja, pero probablemente aunque sea una vez a la semana va a ser más que suficiente. A partir de ahí, asociar el hecho de consumo de carne roja una vez a la semana puntualmente con la aparición de ciertas patologías, creo que tiene más que ver el hecho de consumir periódicamente o de manera continuada o abusar del consumo de carnes rojas. Entonces, lo veo como algo positivo, pero también, por otro lado, asesoramos a gente que es vegetariana, que es vegana, que no consumen nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, pues adaptamos las planificaciones y para ellos pues no hay carne roja, evidentemente, porque sus patrones de alimentación son totalmente diferentes. Y si alguien me viene y dice que no le gusta o no apetece comer carne roja, pues me centro más en que algo que vamos a pautar le resulte atractivo, que el intentar convencerle de que tiene que comer algo que realmente pues no, a futuro no le va a generar ningún tipo de interés. Pero al final, la carne roja, ¿qué aporta en una dieta? Bueno, vas a tener pues un alto contenido en hierro. Es algo que siempre vamos a pautar cuando hay problemas de anemia, más allá de que pueda haber una suplementación con hierro. Y son, a mi juicio, son proteínas de calidad, las proteínas animales, sea carne roja o carne blanca, huevos. Son opciones que nos vienen muy bien pues para darle variedad a lo que es la alimentación desde el punto de vista nutricional. Esto de la nutrición no va un poco por modas. Digamos, a nivel marketingiano, ¿eh? No digo, el nutricionista evidentemente tendrá una cuestión que es científica, pero ¿no hay modas asociadas marketingianas alrededor de la nutrición igual?
Está claro, o sea, al final el seguir un protocolo es seguir una moda, ¿no? Es como pues, llevar unas zapatillas que se ponen de moda, pues de repente las modas nos llevan hacia las dietas cetogénicas o nos llevan hacia las paleolíticas y probablemente tenga algo que ver el hecho de que la industria por ahí también esté intentando vendernos cosas, ¿no? O incluso perfiles profesionales que de alguna manera pues se encasillan en un determinado protocolo y a partir de ahí montan su negocio. También te digo que las modas es pautadas por un profesional que tenga su titulación y sus estudios y su conocimiento sobre la materia, pues pueden estar bien organizadas, ¿no? y que sean hábitos que se puedan mantener en el tiempo. Pero bueno, sí, para mí sí que muchas veces este tipo de protocolos pues responden a un momento puntual. Hay otra dieta que hace tiempo que conocía porque tenía un colega que la usaba, digamos, que es la dieta macrobiótica, que habla un poco también de cuestiones que son un poco espirituales, porque habla del yin, del yang, de tal. ¿Eso cómo lo ves? A mí ya se me escapa. Que soy un poco más terrenal, no podría hablar de ese tipo de protocolos porque no los conozco, ni los he puesto en práctica, ni tengo esa información. Pues ya está también un poco en las creencias de cada uno. Si hay alguien que confía plenamente en que eso le va a echar un cable, pues seguramente se sustente sobre unas bases que sea pues comer variado, equilibrado, llamémoslo como quieras, y no creo que te digan sobre cometer grandes errores, ¿no? Con la alimentación, si al final acabamos hablando todos un poco de lo mismo, unos retirando ciertos alimentos, otros no, que te puede resultar más o menos sensato, pero bueno, pues la parte esa de y no el yang, la verdad es que sinceramente no me atrevo a meterme en ese jardín porque lo desconozco. Que te pido por favor que no me pinches el globo del ayuno intermitente, por favor, para no joderme la vida. Pero los ayunos intermitentes, los ayunos en general de más de 24 horas, los ayurvédicos, ¿todo esto ayuda o no ayuda? La autofagia, se habla mucho ahora de la autofagia, sí, que le dieron el premio Nobel por el tema de autofagia. Sí, o sea, lo mismo que un poco podríamos hablar de lo anterior, o sea, el hecho de hacer un ayuno intermitente, sea de X horas o no, al final ahí sí que sería un poco más el debate. Yo, el de muchas horas no acabo de verlo, pero tampoco es verdad que tengo un conocimiento pleno sobre lo que supone un ayuno de 36 horas, porque no lo he puesto en práctica ni he asesorado a nadie que lo lleve a cabo. Sí que es verdad que desde el punto de vista de lo que nosotros solemos trabajar, pues me parece un tanto atrevido, un tanto loco el estar tanto tiempo sin ingerir alimentos y de alguna manera pues encontrar un resultado positivo a largo plazo, ¿no? Me planteo muchas veces cuál es el objetivo de hacer eso para la persona que lo hace, ¿no? Pero no me parece una mala estrategia el hacer ayunos, sobre todo en aquellos casos en los que te vas a encontrar con gente que está desayunando como a la fuerza o come en momentos en los que quizá le resulte un estrés, que puede ser, por ejemplo, la hora de la comida. Como en 5 minutos porque no tengo más tiempo. Igual en tu caso es un buen planteamiento hacer un ayuno intermitente de comida. Digamos, intermitente o ayunar X horas, dejar de comer en ese momento y replantearte tu estructura de alimentación o tu plan de alimentación de otra manera, ¿no? Igual desayunando algo más o incluyendo alguna merienda un poquito más potente o cenando un poquito más en la cena, ¿no? Me parecen buenas ideas. Y también otra rama del ayuno, de alguna manera, otro de los usos que se utiliza con el tema del ayuno, es el objetivo fundamentalmente de mejorar composición corporal. Lo que haces es eliminar una de las comidas principales. Por lo tanto, generas un déficit en un momento puntual, por lo tanto, acabas generando un menor aporte energético y eso de alguna manera nos ayuda a mejorar composición corporal, pero te daría igual reducir la cantidad de calorías del resto del día, de alguna manera. Pero creo que es un protocolo que está muy enfocado a ciertos perfiles en particular. Al final no se adapta el cuerpo al ayuno, es decir, el metabolismo no va cambiando y al final, si quieres si al final quieres mejorar la composición corporal, el cuerpo nos acaba acostumbrando a esa forma de comer y volvemos un poco a la casilla de salida con el ayuno. Sí, o sea, la gente se acaba adaptando, o sea, la sensación de hambre se regula en muchas ocasiones, eso sí que lo he percibido en la gente en la que asesoramos. Entonces, puede ser un protocolo en el que casi todo el mundo acabe entrando. También te digo que hay gente que hemos planteado el ayuno intermitente y ha dejado de hacerlo porque sus circunstancias de alguna manera pues han llegado a cambiar, ¿no? Pues a cambio de horarios de trabajo o de repente me doy cuenta que no es algo que pueda ser compatible con mi día a día, pues porque estoy con compañeros y ellos están comiendo, estoy mirándoles y en ese momento me apetece comer algo y estoy ahí como sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues
también es algo que tiene que ir cambiando. Igual te decía que podemos empezar por una dieta cetogénica y acabar en una paleolítica, pues podemos incorporar, es verdad, podemos incorporar el ayuno intermitente para dejar de ayunar en función de lo que nuestro día a día o nuestras rutinas nos vayan marcando. Que una señora del pueblo de mi suegro, que vivió muchos años, le preguntamos, me acuerdo un día que ya falleció, pero le preguntamos en el banco, macho, ¿tú qué has hecho, señora? Esta señora que ha hecho para vivir tantos años. Y me dice, pues yo duermo cuando tengo sueño y como cuando tengo hambre. ¿Tú cómo ves eso? Sí, eso es un método, el método WEN, o sea, comer cuando uno tiene... ¿Y cómo se llama el método? WEN. Joder, si lo había inventado, yo pensaba que era inventado Doña Hipólita. Sí, pues eso realmente es comer cuando uno tiene hambre. Y creo que está bien la idea, ¿no? Aunque ella lo ha aplicado sin ser muy consciente. También es verdad que a día de hoy, probablemente la vida que llevamos en esa rutina actual no es la misma que llevaría esta señora que estaría, pues bueno, pues haciendo sus menesteres. Y labores de campo. Exacto. Seguramente, moviéndose bastante. Pues eso, y con el acceso a la comida de una manera totalmente diferente, seguramente ella era más consciente de cuando realmente tenía hambre. Porque el acceso a la comida sería algo más limitado de lo que lo tenemos nosotros ahora. A veces comemos por comer o porque alguien está comiendo a nuestro alrededor o porque la comida la tenemos de fácil acceso. Tenemos que empezar a ser más críticos con eso, ser conscientes de cuando realmente tenemos hambre, cuando no es un hambre emocional o cuando no es un hambre real. Eso creo que es lo importante. Hostia, eso me gustaría conocer la diferencia entre un hambre real y un hambre emocional. Mira, yo como ejemplo, más que de una descripción técnica, el otro mundo, la diferencia entre el hambre emocional y el hambre real es cuando tú te planteas, tengo hambre, y en ese momento te comerías una manzana. Si tienes hambre real, yo pongo la manzana, igual es un alimento que... Sí, pero no más aséptico. Como más aséptico, ¿vale? Mueve masas, la manzana pues no mueve masas. Si en ese momento te planteas que una manzana no te la comerías, muy probablemente no sea un hambre real, sea un hambre emocional. Hostia, tengo que revisar mi hambre. Igual si nunca te comerías una manzana, igual tienes un problema. No, pero que el hambre este de que estás en el sofá... Siempre hay un libro que siempre... Ahora está muy de moda, el de hábitos atómicos, que habla de que el proceso del hábito tiene como un ciclo, que es señal, anhelo, respuesta, recompensa. Siempre lo explica, yo creo, en el libro con una tableta de chocolate. Tú cuando escuchas el sonido de una tableta de chocolate abrir, empiezas a generar ese anhelo, un poco ese rollo, ¿no? Ese es el hambre emocional, ¿no? Exacto. Eso sería un poco la película. O sea, ¿cuántas veces nos hemos sentado a trabajar y han pasado horas que hemos estado concentrados sin tener hambre? Y si tuvieras hambre real, te levantarías a comer, ¿no? Y muchas veces en esos horarios en los que no hacemos nada, que estamos un poco más ociosos, pues que justo cuando estoy en casa, pues primero porque estás más desocupado a nivel de coco y porque tienes probablemente muchos más alimentos a tu mano. Entonces, si siempre estás en casa, vas a generar de eso un hábito. Siempre tengo hambre a las 6 de la tarde. ¿Vale? Porque casualmente de chocolate. Exacto. Entonces eso, pensar en si te comerías una manzana puede ser una buena estrategia para diferenciar si realmente tienes hambre o es que tienes un hambre emocional. Qué bueno. Joder. Que al final tú te dedicas mucho a temas deportivos. ¿Qué te parece el tema de los complementos alimenticios? Está bien. O sea, realmente a mí me parece que en muchos casos existe cierto temor al consumo porque lo vemos como algo muy químico, ¿no? De alguna manera es como que reaccionamos de manera negativa frente a eso. Cuando a lo mejor, pues eso, ¿no? Hacemos un repaso de nuestra alimentación, como tú decías hace un poquito, y no damos importancia que no estamos tomando 10 cervezas, ¿no? Me da miedo tomarme un scoop de proteína, por ejemplo, porque en mi día a día no tengo mucha capacidad de comer muchas veces o comer la suficiente proteína y puede ser una buena idea el tomarlo a través de una suplementación. Y lo veo como algo, esto no es algo que esté bien porque es como muy químico. Y luego a lo mejor pues llega el fin de semana, me tomo 10 cervezas, me como en la bollería industrial de turno, ¿no? Y eso no es malo para... Pues lo merezco esa parte, ¿no? Pues eso. Entonces creo que es importante primero revisar qué estamos haciendo bien o mal en nuestra alimentación y a partir de ahí aplicar el uso de suplementos y complementos siempre guiados o pautados por un profesional. Entonces creo que deberían estar algo más presentes en nuestra alimentación de lo que realmente lo están. ¿Cuáles son los clásicos de complementos? Bueno, la gente utiliza mucho multivitamínico, que puede estar bien si no comes muchas frutas y verduras. Eso es. Si comes fruta y verdura, evitamos los multivitamínicos. Exacto. A ver, realmente no sería necesario, porque salvo que a nivel analítico pues eso, te salga una deficiencia en B12, B9, ¿vale? Pues vas a tener que intentar tomar alimentos ricos en ese tipo de componentes.
Omega 3, por ejemplo, es algo que la gente suele tomar bastante, que puede estar bien cuando nos consumimos demasiadas grasas de calidad. En este caso, por ejemplo, el pescado azul, ¿vale? Pues si el consumo es relativamente bajo, pues tenemos que intentar tomar esas grasas, y esas grasas pueden ser a través perfectamente de un suplemento. El magnesio lo vemos muchas veces también en el día a día, ¿no? La gente suele tomarlo como para mejorar la calidad del sueño. Está bien, pero bueno, tampoco es la bomba. Es decir, que igual hay algo que nos está estresando más que eso, y que la pobre cápsula de magnesio no nos va de lo cual nos va a liberar, ¿no? La proteína es un suplemento de consumo, sobre todo mucho más en el mundo del deporte, pero que podría ser aplicable al de la calle. Al final lo que hacen es coger proteína de la leche o de cualquier otro componente alto en proteínas, como pues una legumbre, le dan un formato diferente y que es muy fácilmente reconstituible con agua o con cualquier bebida, ¿no? Entonces eso puede ser una ayuda para complementarnos desde el punto de vista de las proteínas cuando no tenemos un consumo especialmente alto. ¿En qué situación un humano de la calle debería tomar proteína y un deportista? El deportista siempre va a tener como una mayor necesidad, ¿no? Por el hecho propio de la práctica deportiva. Hay deportes que tienen una mayor o menor en función del tipo de entrenamiento que realizan. Pero el humano, el de a pie, ¿no? Que me gusta esa frase, el humano, pues puede incorporarlo en cualquier momento del día. Hablábamos un poco antes también de que hay gente que hace un par de comidas al día, es imposible que consuma la suficiente cantidad de proteínas, solo 2 comidas, comiendo un poco de carne, un poco de pescado. Una alternativa a ese complemento, al final acaba siendo eso, un suplemento, su propio nombre lo indica, sería incorporar la suplementación de proteína, pues, como postre, añadiendo algo más de proteína extra a esas tomas. Pongamos que te viene un tirillas a la consulta y te dice, me quiero poner topetao. ¿Qué hay que darle? Bofetón, un bofetón. ¿Qué dices? Todos acabamos buscando lo que no tenemos, ¿eh? Vas buscando ese perfil, ¿no? Y otros, los petados, dirán, hostia, un poco más tirillas, ¿no? Claro, un poco más atlético quiero. Eso nos pasa. Y ahí sí que es verdad que van a estar muy condicionados, porque el que es muy tirillas va a ser muy tirillas casi siempre a lo largo de toda su vida. Lo sentimos, gente tirillas del mundo, vais a ser un tirillas toda la vida. Es así. El entrenamiento para mí es lo importante. ¿Sí? Hay gente que busca aumentar o mejorar su composición corporal, aumentar la masa muscular sin un buen entrenamiento. No te digo ya sin entrenar, porque eso sería imposible, pero sin un buen entrenamiento. Ese tipo de objetivos requiere de una disciplina altísima con el entrenamiento y con la alimentación. Hay que comer muchísimo para eso. Alta concentración de proteína, alta concentración de hidratos de carbono, un alto aporte de calorías. Entonces, implica una disciplina terrible, porque tan malo, entre comillas, es decirle a alguien, o tan complejo es decirle a alguien que tiene que intentar ajustar su aporte calórico, comer algo menos, con objetivo de mejorar composición corporal, lo que sea, que a otro decirle que tiene que comer muchísimo como para alcanzar su objetivo. Comer mucho también a veces es difícil. Y puede ser que se te vaya la mano, hoy me he pasado de comida, pero no he llegado a hacer el gimnasio adecuado. Puede ser que nos digamos mentirijillas al espejo de vez en cuando. Hombre, pues me estoy petando. Digo, estás poniendo gordo también. Sí. O sea, realmente pues, la mentira es la mejor bala que tenemos para excusarnos de muchas cosas, ¿no? Y sí que al final pues nos sirve un poco de herramienta para hacernos pensar que estamos cumpliendo los objetivos, ¿no? Y que por una idea de entrenamiento no pasa nada. Ya ir a entrenar más a lo largo de la semana, igual no vuelves a ir al entrenamiento en toda la semana y tu objetivo es aumentar masa muscular, entonces tienes que ser muy disciplinado con. Que se habla mucho de la creatina, pero no tengo ni idea. Bien, a mí es lo mismo, un suplemento bastante interesante, bastante estudiado. Es ¿Sí? algo creo que es importante. Y que también puede ser de aplicación al mundo en general, o sea, a los seres humanos. A los humanoides, no, vale. No deportistas. Se ve como nos ayuda a mejorar la capacidad cognitiva, ¿vale? También desde el punto de vista del mantenimiento de la masa muscular. O sea, me parece un suplemento que es incorporable en el día a día de la gente, siempre es con supervisión y con un objetivo de X, ¿no? Siempre no puedes pautar o decirle a la gente, venga, tomar suplementación, a partir de mañana creatina a todo el mundo, no. Es decir, que tiene una pauta, tiene una dosificación y también tiene que estar englobado dentro de una alimentación que lo soporte. Es decir, no puedes estar comiendo mal y tomar creatina, es que tampoco tendría eso mucho sentido. O sea, estarías tirando por tierra el pobre trabajo de la creatina, ¿no? Tiene que estar dentro de un contexto en el que nos alimentamos correctamente, adaptado al objetivo, y ahí es cuando vamos a tener mucho más efecto con el tema de la suplementación. Si no, no vale para nada el suplementarnos. O sea, y la creatina, para el mundo, o sea, para mí, que no para mí para tomarla yo, sino para entenderlo yo, ¿para qué sirve?
Sí, pues eso, va a tener muchos efectos, ¿vale? Tú que practicas deporte y me voy un poco más hacia el deporte, nos va a ayudar sobre todo a la recuperación de esos esfuerzos, ¿vale? Es decir, que tengamos de alguna manera un poco más de vitalidad, ¿no? Que no estemos tan machacados con la actividad física, y luego también durante la propia actividad física nos va a permitir entrenar a mayor intensidad. Entonces eso es positivo para alguien que busca en su día a día, pues, no digo mejorar el rendimiento, pero tener un mejor estado de salud, ¿no? Si entrenas un poquito más intenso y la recuperación siempre es mejor, vas a tener un mejor estado de salud, vas a tener más vitalidad y tu día a día va a ser siempre mejor. Oye, una cosa que tú te dedicas a temas de deportistas y pensaba en el dopaje. Es decir, ¿se puede hacer dopaje a través de la alimentación? A través de la alimentación, no es algo que incorpores en la alimentación sustancias dopantes. Te diría que no. ¿La gente cómo lo hace? O sea, ¿cómo se dopa? Pues, a ver, al final el tema del doping viene fundamentalmente pues, a través de compuestos químicos, casi siempre, en su totalidad. Al final, cuando tú repasas el listado de sustancias dopantes, no te vas a encontrar la carne roja o no te vas a encontrar las naranjas, ¿no? Eso realmente no se consideran como sustancias dopantes. Entonces, al final acaba siendo todo un poco más química. Decíamos antes que la proteína se consideraba como algo muy químico, pues al final acaba siendo química. ¿Cómo puede ser que a Alberto Contador le pasara esto de me he comido un chuletón y me ha salido tal? Eso no puede ser. Es raro. Es rarillo, ¿no? Es raro. O sea, contaminar la carne así en un restaurante en el que, o sea, en un equipo de trabajo en el que todo debería estar controlado, es raro que te pase al salir, no sé, no me imagino ningún restaurante contaminando una muestra de carne que casualmente toma un deportista. No. Que donde más mentiras te cuentan los pacientes es de los fines de semana. Ahí está la gran mentira de la nutrición. Bueno, es casi... Sí, en el fin de semana se cometen muchos errores y no todo el mundo está dispuesto a reconocerlo. De alguna manera, ¿no? Pues te van contando un poco lo que creen que no ha sido, que ha sido lo más negativo, ¿no? Hostia, ¿y por qué somos así? Es que yo diría lo mismo. Yo iría así como con paños calientes, decir, no, pero me comporto medio bien sí, y tal, sí. El verbo ha sido flojo, tal, pero ¿por qué lo hacemos? Sí, al final acabamos un poco de alguna manera justificándonos, ¿no? Y el no reconocer nuestros propios errores, pues está en el día a día. Es decir, poner la televisión, ¿no? Y pues, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del deporte también, o sea, al final acabamos culpando a todos menos a nosotros mismos, y una buena forma de no culparnos es no asumiendo los errores que cometemos, ¿no? Que la mayor parte de los errores se acaban cometiendo el fin de semana porque es cuando probablemente más expuestos estamos a no seguir un patrón, ¿no? Estamos más fuera de casa, tenemos más celebraciones, pues hacemos más vida social, ¿no? Entonces es más fácil errar. Pero bueno, entre semana también muchas veces se cometen errores continuados, ¿no? Que esos son los que a largo plazo en el tiempo pues acaban siendo más problemáticos, casi te diría. Y con el tema de los complementos que decías, ¿qué recomendarías? Tiene que haber, para tener un complemento, tiene que haber un análisis de sangre, ¿cuál es el proceso que lleváis como nutricionistas para decir, este es el complemento que necesitas? Sí, o sea, contra más información tengamos, mejor. Al final siempre haces una primera entrevista donde analizas un poco cuáles son las pautas nutricionales y ahí te vas dando cuenta pues que puede faltar proteína sí. O que pueden faltar grasas, ¿no? Porque no está consumiendo suficiente pescado azul, suficiente frutos secos, suficientes aguacates, por ejemplo, ¿no? Que son grasas que no, o sea, alimentos que nos aportan grasas de calidad. ¿Cómo podemos comprar nosotros que tienen una deficiencia de hierro sin una analítica? Es complejo. Tú vas a sintomatología y pues me encuentro decaído, no tengo capacidad para entrenar, tal. Ese tipo de cosas te van dando señales de alarma, pero puede ser por 1000 cosas, ¿no? Pues al final sí que vas a necesitar un estudio, una analítica de sangre para detectar que puede haber una anemia o una deficiencia en una vitamina D, deficiencia en lo que sea. Y sí que necesitamos ese aporte extra de información, porque más allá de una sintomatología que puede estar relacionada con 1000 cosas, pues eso, digo, lo necesitamos. ¿Cuál es el deporte que te supone más reto como nutricionista? Es decir, el fútbol, la gente más extrema, ¿cuál es el deporte que dices, qué jodido y qué reto es? Los deportistas extremos son complejos, pero porque en muchas ocasiones el propio desarrollo de las carreras, ¿no? Que a lo mejor es donde también más impacto tenemos nosotros a la hora de pautar, pues te puede sorprender, ¿no? Y que algo no salga del todo bien. Y en una competición en la que están 16 horas haciendo las cosas, pues todo te cambia, ¿no? De alguna manera. También me lleva un poco de calle la gente o los deportistas que asesoramos, que son deportistas que están condicionados al peso, las categorías por peso. Como puede ser halterófilos, como puede ser peleadores, o sea, todo este tipo de formatos sí, porque sí que estás muy condicionado a que tu pauta nutricional deba ajustarse para conseguir un determinado peso en un momento determinado.
Entonces ahí sí que te genera un poco más de estrés o preocupación, ¿no? Un futbolista o un deportista de resistencia te puede resultar más o menos complejo en base al conocimiento que puedas llegar a tener del deporte, pero alguien con el que tienes que cumplir un objetivo para que compita, en este caso es el peso, y el peso es algo que va a depender de tantísimos factores, no solo de alimentación, que algo como simplemente el hecho de no haber descansado correctamente puede impactar en el peso, pues te condiciona y te genera un poco más de problema. Hay estrategias para mejorar el peso en poco tiempo, pero bueno, no estarán del todo relacionados con la salud. Que te iba a preguntar, porque es muy famoso ahora el caso de Ilia Topuria, que tiene que hacer un peso concreto, además sale, pues ha llegado justo de peso para después. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cuál es el proceso que hacen para después estar? Porque supongo que tendrán un plazo para recuperar cierto peso y estar bien, no peso, sino salud, digamos, para pelear, digamos, y estar bien. Sí, el problema de muchas veces de este tipo de competiciones es que el pesaje no se realiza justo antes de saltar al ring, ¿no? Entonces sería un poco lo más justo, de alguna manera. Llegas a cumplir con el objetivo sin hacer ningún tipo de estrategia que luego sea de alguna manera recuperable, pues ya está, peleamos todos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces es un poco ese sinsentido, ¿no? de estas disciplinas en las que dejamos un día entero como para que el deportista recupere ese peso. Entonces, ¿para qué hacemos el pesaje, ¿no? Sería un poco esa pregunta. Entonces, dentro de las estrategias, pues por ejemplo, deshidrataciones forzadas, que pueden ser pues dejar de beber agua fundamentalmente, la sudoración. Habréis visto muchas veces las típicas imágenes de los boxeadores que van con una especie de traje de plástico para sudar más encima de la cinta, las saunas, bañeras. Eso funciona, ir con un traje de plástico. Al final sudas. Sudas, pero te deshidratas como un cochino. Pero claro, estás cumpliendo el objetivo, que es pesar X. Movida. Entonces, pues se meten en bañeras con sal, cosas así, las cosas locas. Cosas locas. Sí, entonces, pues eso. Se reduce, por ejemplo, el aporte de fibra también con el objetivo de vaciar a nivel intestinal. Cuanto menos contenido tengas en tu cuerpo, pues mejor, ¿no? Y fuertes restricciones calóricas. De alguna manera, pues eso. Reducción de aporte de hidratos de carbono con el objetivo de que el glucógeno se deprecione y al final pues tengamos menos peso. O sea, todas esas estrategias se van sumando en un pool en el que al final te permiten alcanzar un determinado peso corporal. Nosotros siempre intentamos de alguna manera que el deportista esté lo más cerca posible de su peso de competición para intentar que los días previos no sean agresivos y no podamos mermar su rendimiento, su salud y su desarrollo propio en la competición. Y en el día posterior al pesaje, ¿qué se hace? Porque supongo que meterle caña comiendo lo que habitualmente tampoco será positivo. Claro, tienes que hacer como un profesor progresivo. O sea, no puedes de repente, después de haber estado de alguna manera haciéndole sufrir con una deshidratación, con una ingesta calórica un poco más baja de lo habitual, meterle un plato de pasta que no quepa en esta mesa, ¿no? Digestivamente no te lo van a tolerar y no va a ser cómodo. Entonces, de alguna manera, pues vas progresivamente incorporando, pues, primero a partir de líquidos, con bebidas ricas en hidrato de carbono, tipo bebidas tónicas, le vas incorporando otros formatos, tipo gel, tipo papilla, ¿no? De una manera muy sencilla, vas metiendo hidratos de carbono, fundamentalmente, ¿no? Que es lo que al final acaba ayudándonos pues a replecionar el glucógeno, que es lo que necesitamos para la competición. Y por otro lado, la ingesta de líquidos para recuperar junto a electrolitos el estado de hidratación óptimo. Pues conforme van pasando las horas, pues vas cambiando la textura de lo que le vas dando hasta que le puedes dar algo un poco más sólido, como puede ser una comida principal, pues pasta, arroz y algo de proteína, ¿no? En este caso, pues carnes, pescados, huevos. ¿Cuál es la rutina de un futbolista en su semana, digamos? Porque al final, en función del esfuerzo, en función del momento, en función del descanso, ¿cuáles son las rutinas que sigue un futbolista? Bueno, también lo comentábamos un poco. Al final, el fútbol es un deporte relativamente fácil a la hora de pautar, porque más allá de lo que es la pretemporada o que puedas tener un caso durante la temporada un poco más particular, alguna lesión o alguien que tengas que intentar mejorar la composición corporal, que ya lo trabajas de una manera un poco más individualizada, van a seguir siempre un patrón, ¿no? En el cual pues se desayuna en grupo, por ejemplo. Ya se realiza el entrenamiento que en función del día de la semana podríamos, cerrando los ojos, identificar cuáles van a ser, ¿no? Donde siempre vas a tener un día posterior al partido de recuperación, generalmente un día de descanso, 2 días fuertes, un día de bajada, se le dice, un día más intermedio, prepartido y el día de partido, ¿no? Entonces, con una pauta, digamos, un poco más general, puedes abarcar todo lo que el futbolista puede llegar a necesitar. Que por hacer los extremos, ¿qué come un día de partido y qué come el día después del partido, que es el día de recuperación? A ver, técnicamente no debería haber grandes diferencias entre el día de partido y el día de la recuperación, ¿no? Porque más allá de que el día que recuperan es un día en el que no entrenan tanto,
pero estarías dentro de esas 48, 72 horas post actividad en la que es necesario reponer los nutrientes que se han perdido durante la actividad física. ¿Cuáles son esos? Pues los que necesitan para la realización de la actividad física en sí. O sea, al final acaba siendo un poco todo lo mismo. Los hidratos de carbono, ¿vale? Fundamentalmente, que son los que nos permiten generar ese rendimiento, y los que nos aportan estructura, como pueden ser las proteínas y evidentemente las grasas, ¿no? Que también nos van a aportar esa parte energética. Pero fundamentalmente alimentos ricos en hidrato de carbono, con proteínas de calidad y un poco de manera más satélite esos multivitamínicos que son las verduras y las frutas. Entonces sería basar eso en la alimentación de un día de partido en el que probablemente el porcentaje de alimentos altos en hidrato de carbono va a ser mayor que el día de recuperación, pero fundamentalmente te diría que tiene que ser eso. El día de descanso te cambia un poco, ¿no? Porque al final la actividad física ese es el que seguro no hace nada, aunque te encuentres cercano al día de partido, entre comillas. Pero es un día en el que yo particularmente suelo intentar recomendarles que se despejen en cuanto a esto, ¿no? Que no sigan un patrón, salvo que tengan intención de hacerlo, porque estoy convencido de querer hacer algo específico. Les das unas pautas, unas intenciones, pero me parece un poco más interesante el lado emocional de pues algo a comer con mi familia o con mi pareja o solo, como quieras, da igual. Pero pues decido qué es lo que consumo en un día en el que, bueno, pues se ha acabado el fútbol, se ha acabado la presión, pues intento que elijan bien de alguna manera, pero también dejándoles esa pequeña libertad que de alguna manera todos tenemos nuestra semana. Que hablamos que parece que sea un deportista solo el que es de alto rendimiento en el sentido de que pertenece a un club y le pagan. Uh-huh. Pero hay mucho deportista en nuestra sociedad que no está pagado. Uh-huh. O sea, una persona, me comentabas, que corre una maratón, es un deportista, digamos, que ya le mete caña. De alto rendimiento. O sea, es alto rendimiento. Claro, al final es que ten en cuenta que estaremos invirtiendo pues, un tercio de nuestro día, ¿por qué no? Pero en entrenar. Y entonces, al final, alguien que se plantea hacer un maratón, que me parece una de las pruebas más exigentes a nivel deportivo que puede haber, tiene que pensar como un deportista de alto rendimiento en cuanto al descanso, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la nutrición. Entonces, no hay tantas diferencias en ese aspecto. Hombre, alguien que practica deporte un par de veces a la semana, que lo tiene como deporte salud, genial. O sea, ahí sí que probablemente tengan muchas más diferencias porque la atención que le va a prestar a la alimentación no va a ser tan alta porque quizás su objetivo sea diferente, ¿no? Entonces ahí cambia un poco. Pero la gente que practica deporte de manera regular y a una alta intensidad es que son deportistas de alto rendimiento. Otra cosa es que no se dediquen a ello profesionalmente y no cobren por ello. Pero te aseguro que he asesorado a gente que triplica los entrenamientos de un deportista de alto rendimiento, digamos, intercalando deportes, por ejemplo, un futbolista versus a un triatleta amateur. Los triatletas amateur entrenan 3 veces más que un futbolista profesional, un jugador de baloncesto profesional, pues deportes quizá más colectivos. Ostras, ¿cómo debería ser? O sea, un maratoniano, al final, ¿cuál suele ser el error clásico? ¿El sobreentrenamiento? ¿La falta de información sobre su nutrición? Uh-huh. ¿La falta de entrenamiento? ¿Cuál suele ser el error que más te encuentras? Hombre, hay un momento en el que la gente cuando entrena a saco, que pierde un poco el norte. Y no identifica en qué momentos ha de entrenar y en qué momentos ha de descansar o qué tipo de entrenamiento tiene que seguir. Entonces, creo que uno de los errores más importantes es que muchas veces la gente que se lanza a hacer un deporte ya un poco más en serio no sigue una guía de un profesional, ¿no? Que en este caso pues será un preparador físico, ¿no? Con respecto a la alimentación, pues sí, se tiende a infravalorar un poco la ingesta. O sea, no suelen consumir todo lo que deberían consumir. Alguien que sale a entrenar y hace un par de horas de entrenamiento, el fin de semana entrena 3 o 4. O sea, es muy poco probable que si no sigue un patrón de alimentación llegue a comer todo lo que debería consumir. Y a partir de ahí, pues la posible aparición de déficits, como hablábamos antes a nivel analítico, a nivel sintomático, y eso puede acabar desencadenando junto a un sobreentrenamiento una situación en la que la salud se va a ver altamente alterado, claro. Ya sé que es complejo definir darme respuesta a esta pregunta, pero al final, ¿qué puede suponer la alimentación en un maratoniano que va a correr de forma amateur, pero que corre y entrena en el nivel que tú comentas? ¿Qué puede suponer la alimentación en el resultado? A ver, yo siempre un poco infravaloro la alimentación, ¿no? Pues siempre me gusta hablar mucho del entrenamiento. El entrenamiento es importante y tal. Pero dependerá un poco de su objetivo final con el resultado. O sea, para mucha gente posiblemente sea el 50%, pues porque es que no estás prácticamente haciendo nada con la alimentación, entonces
en este año deportivo que tú te planteas esto, vas a cambiar todo radicalmente en tu día a día, entonces prácticamente va a ser el 50%. Si le metes entrenamiento y le metes una cosa nueva que es la alimentación, pues el impacto va a tener un 50%. A medida que avanzan en conocimientos con la alimentación y avanzan con el entrenamiento, el rango de impacto que va a tener la alimentación acaba siendo un pelín más bajo. Entonces, pues bueno, pues conforme avanzan, ya o incorporas elementos como por ejemplo la suplementación deportiva, que nos va a generar extras en cuanto a sacar un poquito más de rendimiento en entrenamientos, o la alimentación pues de alguna manera ya no va a tener ese impacto que podía llegar a tener al principio. Puede tener más impacto en si lo haces mal, que te genere un problema durante la competición, claro. Me da la sensación que el deportista profesional es una suma de muchos pocos, ¿no? O sea, cuando ya tienes márgenes que son muy poquitos. O sea, es decir, yo creo que está tan profesionalizado que es complejo mejorar ciertos márgenes, ¿no? Sí. O sea, realmente es un poco eso. O sea, con alguien que ya lleva trabajando su alimentación durante 8 o 9 años, ¿qué de diferente va a aportar la alimentación? ¿Qué vamos a encontrar en los estudios nuevos que nos digan que haciendo este cambio va a aumentar el 20 o un 30% su rendimiento? Ojalá pase eso, porque encontraremos nuevas vías o nuevas llaves. Más allá del doping, ¿no? Que ser un poco la vía rápida para mejorar el 20 o el 30% de manera sencilla, ¿no? Entonces, sí, es una suma de muchos pocos, pero que hay que sumarlos, porque si no, pues siempre va a haber una pata que te va a cojear y no te va a permitir generar el máximo rendimiento posible, porque a día de hoy es muy importante tener controlado todos esos pequeños condicionantes, porque todo el mundo lo hace. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto al nivel de conciencia que tienen los deportistas con respecto a la dieta? ¿Se portan bien con la dieta los deportistas profesionales? Sí, a ver, pero que en las conversaciones que tengo o lo que me transmiten, ¿no? Pues dentro de que todo el mundo me acabamos mintiendo un poquillo, considero que sí. O sea, es que para mí es imposible a día de hoy el mantener los ritmos de entrenamiento a los que están sometidos, las cargas de entrenamientos de partidos, de competiciones, de incluso estrés, si no están haciendo las cosas bien desde el punto de vista de alimentación. Y además es que son ellos mismos los que muchas veces reclaman el seguir una pauta de alimentación porque lo consideran cada vez más importante. O sea, yo pondría la mano en el fuego por muchos de los deportistas de alto rendimiento a los que acompaño o con los que comparto vestuario, porque estoy plenamente convencido de que tienen interiorizado que eso es algo importante para ellos y de alguna manera ya se tienen herramientas para saber qué es lo que debemos comer, ¿no? Al final el fútbol, por ejemplo, traduciéndolo al deporte en el que más estoy, hace 15, 20 años igual un jugador no tenía una conciencia o no tenía un sentido crítico, no tenía una información sobre lo que debería comer. A día de hoy esa información existe y cada día más presente. Entonces es como algo tan sumamente obvio, a veces el seguir una alimentación saludable o enfocada al rendimiento, que todos lo siguen. ¿Y en las canteras de los clubes profesionales ya se trabaja el tema nutrición? Sí, ya se trabaja, porque al final, y es la parte quizá a mí que más me motiva muchas veces, ¿no? El decir, podemos llegar a educar a los chicos, a los futbolistas del futuro, y al final es una buena forma de invertir recursos para que luego cuando lleguen a nuestras manos, sea un poco más el deporte profesional, tenga ya una base y que todo sea un poco más rodado. Y creo que es importante la inversión en el futbolista de cantera o en el futbolista joven o en el deportista joven, porque ya le estás haciendo un mejor atleta siendo un niño. Que ahora se ha puesto de moda, igual que se puso el running con las maratones, ahora quien se precie tiene que hacer algo de CrossFit. La alimentación en el CrossFit, ¿cómo tiene que ser? Sí, o sea, ya te das cuenta que todo se va moviendo en base al tipo de entrenamiento, la hora de entrenamiento y qué nutrientes tenemos que aportar. Entonces, es muy complicado rendir en CrossFit si no comes como para hacer CrossFit, si no incorporas, por ejemplo, para mí, los hidratos de carbono para ello. Entonces, es que parece que estoy hablando siempre un poco de lo mismo, pero es el hidrato de carbono como fuente de energía, la proteína desde el punto de vista estructural. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar presentes en el deportista. Otra cosa es que en función del tipo de entrenamiento, la duración de los entrenamientos de CrossFit o lo que estés preparando, pues necesites incorporar X gramos por kilo o a gramos por kilo. Eso dependerá un poco del contexto individual de cada uno. Pero esa base de tengo que intentar meter energía como para generar el rendimiento, pues va a estar presente en todos los deportes que te plantees practicar en tu vida. Que Raúl, ¿a ti cómo te dio por ser nutricionista? ¿Fue por vocación o fue por iteración vocacional? Es decir, esto no me gusta, esto no me gusta, esto me gusta. Bueno, a ver, la verdad es que yo elegí en un momento en el que, bueno, creo que si analizamos
cualquier cabeza de un adolescente, no estamos preparados para elegir nada, salvo que tengas una idea, ¿no? Yo quiero ser bombero, quiero ser enfermero. Yo quería ser futbolista. Entonces, claro, no me daba para ser futbolista. Entonces, pues bueno, pues por suerte me dio por estudiar y en ese momento de poder elegir, pues podía elegir lo que quisiera pues por la nota que yo tenía. Entonces, ¿cómo fue esa elección? Pues bueno, siempre lo digo un poco en plan de broma como anécdota, pero si te lees mi inscripción en la universidad, te mueres de la risa, porque es que era fisioterapeuta, CAFID en su día, o sea, licenciado en INEF, que en su día pues en Ciencias de la Actividad Física, y Ingeniería Industrial, creo que puse, ¿sabes? Entonces, fue un poco todo loco en ese momento de elección, ¿no? Entonces, ¿a qué me llevó a estudiar la fisioterapia posterior a la nutrición? Pues la fisioterapia, de alguna manera, dije, bueno, me gusta el deporte, me gusta estar en contacto con la gente y me gusta de alguna manera pues poder ayudar al deportista en la consecución de sus objetivos. Pues ahí estaba la fisioterapia. Y no había muchos fisioterapeutas, porque el acceso a esa carrera era complicado por nota. Entonces, bueno, pues me meto esto que probablemente mucha gente no puede hacerlo. Y empecé como fisioterapeuta, pero no es algo que digas, que me apetece un montón ser fisioterapeuta. Tenga vocación a tope. Exacto, sí. Luego, pues para mí era un trabajo, o sea, me lo pasaba bien. O sea, estaba en contacto con la gente, que era lo que quería, me permitía estar en el mundo del deporte, que era algo que me gustaba. De alguna manera, gracias a la educación y a la formación que nos dieron, te permite ayudar a la gente y es algo como mágico. Es decir, he venido, he hecho esto, le he solucionado un problema. O sea, como puede ser. O sea, era como muy mágico en ese momento. Y luego sí que es verdad que siempre me despertó, o sea, tiene interés en el ámbito de la nutrición. Pues son cosas que siempre me había gustado leer o tener algún libro, alguna cosita así. Y bueno, pues un momento personal, pues me permitió tener tiempo para poder estudiar algo más y en vez de comprarme más libros, muchas veces digo, es lo que tenía que haber hecho. Y ya está. Pues me apunté de nuevo a la universidad y me saqué la titulación. Mi transcurso a nivel profesional me ha llevado a trabajar como nutricionista a día de hoy, no por vocación, sino simplemente por un interés en un momento determinado de mi vida y una posibilidad de estudiar, pues así se ejecutó. Y a alejarme de la fisioterapia, que es prácticamente lo que a día de hoy no hago. Vale. Creo que aparecimos en un momento en el que la nutrición empezó a tener una importancia bastante alta en el público general. ¿Cuándo fue aquello? O sea, más o menos en qué años empezó a tenerse conciencia de eso. Yo creo el boom yo acabé en 2014 y ahí es cuando empezó todo el tema del real fooding, no sé si sonará ese tipo de caminos, ¿no? En el ámbito de la nutrición. Y también es que por otro lado estábamos pocos nutricionistas. Entonces era como, bueno, pues se ha aparecido aquí un momento en el que esto está empezando a estallar y somos los primeros en estar un poco al frente de esta guerra. Y de esa manera pues empezamos a tener éxito en eso. No te diría si por casualidad, no sé. ¿Qué era el rollo del real fooding? Sí, pues eso, el alejarse. Realmente era un poco más comercial ese nombre, ¿no? Es el comida real, comer alimentos de verdad. Y el empezar a hacer esa crítica hacia la industria alimentaria, pues sobre el consumo de productos procesados, azúcares añadidos, todo ese tipo de elementos nocivos para la salud. Entonces se volvía un poco hacia el criterio de comer alimentos de verdad, ¿no? Entonces esas primeras semillas en cuanto a comer mucho más saludablemente, que es lo que a día de hoy pues, podríamos hablar de lo que sería una alimentación saludable. Que has dicho que tú querías ser futbolista y que no tenías las condiciones para ser futbolista y tal. ¿Qué condiciones hay que tener para ser futbolista? ¿Tú que conoces y ves y convives con ellos de forma asidua? Hombre, a ver, para mí por encima de todo unas cuestiones técnicas. Es decir, al final si estás dotado técnicamente para el desarrollo de la práctica deportiva que sea, ¿vale? Es un condicionante. Si no eres bueno en la práctica deportiva, siempre pongo el ejemplo en plan de broma en muchas charlas que doy y tal. Si a mi madre le hubiera dicho, mamá, que quiero ser pívot de la NBA, ¿sabes? Aparte de una condición genética que es mi altura, que no es demasiada, ¿vale? Pues o te superan las cuestiones técnicas o estás muerto, ¿no? Entonces para mí es esa parcela. Y luego tener en tu cabeza el realmente querer ser deportista, o sea, ser el futbolista en este caso. Pues el futbolista sí que es verdad que pasa por muchos sacrificios a lo largo de su carrera deportiva para conseguir ser lo que realmente es, ¿no? Y a partir de ahí, pues que es que no me gusta hablar de la suerte, ¿no? Pues, que en un momento determinado alguien confíe en ti por tu trabajo, por tus condiciones y que te vayan poniendo
sobre el terreno de juego y que tú, por tu trabajo y tus condiciones, ¿no? Y por tus ganas de cumplir, pues acabes dando ese resultado que hace que otra persona se fije en ti, que otra persona te confíe en ti, te vaya. Y de alguna manera pues vayas teniendo ese crecimiento como deportista. Que el mundo del fútbol es el deporte rey. O sea, al final están todas las lupas puestas, todos los objetivos puestos en el fútbol, pero el mundo del fútbol es complejo. Es difícil sobrevivir en el mundo del fútbol. Es un mundo complejo, en el que, pues eso, hay en muchas ocasiones muchos intereses personales, ¿no? Y al final, cuando tu trabajo depende de que una pelotita entre en un rectángulo, pues hace que el instinto de supervivencia pues aflore, ¿no? Entonces es complejo y ten en cuenta también que al final acabamos trabajando con en torno a 40, 50 personas entre staff técnico, entonces cada uno con su personalidad, su forma de entender la vida, a las personas, las relaciones personales. Entonces es un mundo especialmente difícil porque trabajas con mucha gente a la vez. Que cualquiera que nos escuche dirá, bueno, pues en mi oficina estamos 50. Pues eso, acaba siendo una oficina en la que todo el mundo quiere mejorar, escalar, tener la oportunidad y que depende de unos resultados, sea que la pelota entre o no, y que el que esté más vivo y el que quizá se lo trabaje más o el que pues de alguna manera tenga un perfil más cercano a lo que se busca en esa empresa, pues pueda mejorar, ¿no? Ahora ya llevas años como nutricionista en el mundo del fútbol y del deporte en general. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido en estos años? Bueno, creo que hay que tener una cierta capacidad de aguante, ¿vale? Porque sí que es verdad que te vas a enfrentar a momentos muy complicados en el que tu trabajo puede estar sobre la mesa, ¿no? Y puede estar de alguna manera cuestionado. Y ahí quizá es cuando más fuerte a nivel personal o profesional tienes que estar, ¿no? Tienes que confiar un poco en lo que tú haces y tener ese pequeño aguante para sobrevivir dentro de ese mundo, pues con tus justificaciones, ¿no? De por qué hago esto. Otra cosa es que la otra parte te acabe escuchando en base a lo que quieren escuchar. Entonces, creo que hay que tener capacidad de aguante, ¿vale? Y bueno, reconocer que probablemente en un mundo en el que hay muchos millones de euros, a veces no hay euros como para poder sacar el día a día en ciertas cosas, y es donde tienes que tener esa capacidad de innovar o de inventar para que con pocos recursos, muchas veces pues para tu desarrollo profesional, puedas sacar el mayor rendimiento de tu trabajo y de lo que puedes aportar a un equipo. ¿Los momentos más duros cuáles son? Bueno, cuando los resultados no van bien es complicado, porque al final es lo que te digo, ¿no? Tienes que acceder muchas veces de una manera muy sencilla a cualquier momento en redes sociales, tal, aunque tratas de no prestarles mucha atención, porque al final solo los que estamos dentro sabemos qué es lo que ocurre realmente, ¿no? Y es muy fácil desde fuera criticar a cualquiera, a un nutricionista, o que no comen bien, o al preparador físico, o no se preparan bien. Esas valoraciones para mí no tienen importancia, porque en el día a día no están, ¿no? Y no sabemos, o sea, no saben realmente cómo se desarrolla en el día a día. Entonces, bueno, pues en eso tienes que ir un poco sobreviviendo. Que cuando tu equipo o tu equipo de fútbol o de baloncesto o los equipos que lleves meten gol o canasta, eres de los que ¡toma! Y sudas la camiseta y la besas y tal. O sea, hay que ser del equipo. ¿También es bueno para ser nutricionista? Hombre, te diría que no debería, ¿no? Desde el punto de vista profesional, tú te debes a tu trabajo y tu trabajo es en la empresa X. O sea, que muchas veces tenemos que entender el deporte profesional como esto, ¿no? Aunque suene un poco frío. Sí. Entonces, evidentemente te alegras como el que más, pues porque al final de alguna manera tu trabajo se ve reforzado con ese gol o con ese aplauso o con ese resultado positivo, pero evidentemente el hecho de que seas del equipo en el que tú estás trabajando va a implicar pues probablemente una mayor implicación, no valga la redundancia, o un mayor sentimiento, una mayor apuesta por lo que tú estás haciendo. Para mí es un orgullo trabajar como nutricionista del Real Zaragoza. O sea, si yo me traslado a mi juventud sentado en el Gol Norte, ahí sufriendo todos los días o alegrándome o llorando en una final que yo he recorrido
parte de España por ver al Zaragoza, pues es realmente un orgullo y se vive de otra manera, ¿no? Tu trabajo tampoco está en otros equipos, no sé qué decirte, ¿no? Pero bueno, pues sí, soy de los que grito cuando metemos un gol, pero lo grito muchas veces desde un poco esa rabia de valorar esto que es importante, y trabajamos muy duro para que esto esté pasando y te levantes y aplaudas este gol. Que comentabas que muchas veces los jugadores deportistas de alto nivel están sometidos a estrés, tienen cierto estrés. ¿Hay cierta relación entre el estrés y la alimentación? O sea, ¿se puede mejorar algo el estrés a través de la alimentación o viceversa? Sí, de alguna manera el estrés te puede estar condicionando a lo que es la propia elección de la comida, es decir, que te pueda empujar hacia elegir mal, ¿no? Antes hablamos un poco de qué nos atrae del azúcar o de las grasas, ¿no? Pues ese desencadenante emocional de algo positivo, de me encuentro bien tomando esto cuando mi cabeza está, pues que busca una salida. Entonces te puede reconducir hacia una alimentación no tan correcta, una situación de estrés, pero una situación de estrés te puede reconducir hacia una pérdida del apetito, en algunos casos, y que impacte en que no metes la suficiente energía como para poder generar rendimiento y que por tanto pues te acerques mucho más a una lesión, o que no puedas dar un pase, o que no puedas meter un gol. Que quería ponerte un vídeo que mientras se va abriendo te voy a poner y me dices tu opinión, ¿vale? Vale. No tienes que comer cuando te levantas por la mañana. El desayuno es la comida más importante del día. Lo que te dice el sistema es una mentira para mantenerte gordo, para mantenerte sin capacidad de usar tu cerebro. Y una persona que no está en forma físicamente es una persona que no tiene su propia opinión y no es una persona fuerte. Entonces, no, el desayuno no es la comida más importante del día. Nada más levantarte, cuando te levantes pronto por la mañana, lo primero que vas a hacer es irte al gimnasio, es entrenar, es hacer ejercicio. Así es como empiezas el día. Este tío es un genio. Sí, ¿no? Sí. Se ha conseguido crear un empresón a base de decirle a la gente lo que muchas veces se plantea y no es capaz de hacer, ¿no? Entonces al final él acaba siendo un espejo más o menos criticable, ¿no? Evidentemente, pues desde el punto de vista de los nutricionistas, pues muchas de las cuestiones que pone sobre la mesa pues son criticables. Es decir, que eso es obvio, ¿no? Al final, si aplicas un poco el sentido común, pues según qué tipo de mensajes, pues son más o menos correctos. Pero bueno, de alguna manera ha conseguido llegar a un público objetivo que que se mantiene, que ha estado latente sin tener una capacidad de reacción, pues porque no se atreve o porque no encuentra una figura de culto a la que imitar. Y él, con un mensaje claro, directo y pues eso, más o menos correcto, ha conseguido generar cambios de hábitos en la gente. No quiero decir que haya que seguir a este personaje para mejorar esto, pero hablamos un poco antes de las dietas cetogénicas, hablamos del paleo, o sea, son protocolos de alimentación que de alguna manera han hecho despertar a la gente un sentido crítico, una cultura de la alimentación y prestarle más atención, y él ha hecho un poco a su manera. No recomendaría seguir las pautas que él dice, pero el hecho de levantarte por la mañana y plantearte voy a hacer algo más de deporte o voy a cuidar mi alimentación, pues creo que es algo que nosotros venimos haciendo, pero nosotros no estamos en esa línea, ¿no? Lo hacemos de otra manera, desde un punto de vista pues quizá más educativo, ¿no? Más sensato, pero bueno. Que al final hablamos de un montón de dietas milagro, de dietas de no sé qué. Pero al final, realmente, incorporar una dieta no es tanto esa incorporación, sino cambiar un hábito. Exacto. ¿Cómo se cambia un hábito? ¿Qué consejos das a tus pacientes para decir, joder, haz esto y cambia este hábito? Para mí lo primero que hay que hacer para hacer un cambio de hábitos es querer cambiar. Es como todo. Yo he tenido gente en la consulta, me acuerdo una vez un caso, pocas veces me he puesto un poco serio. Yo en las consultas suelo ser como muy afable y así. Creo que la gente cuando sale más contenta de lo que debería salir, porque intento darle la vuelta un poco al asunto para que vean el lado positivo de cambiar a partir de mañana lo que han hecho mal, no verlo desde un punto de vista crítico. Entonces eso, me encontré un caso en el que pues eso, no estaba dispuesto ni a quitarse la bollería ni a dejar de tomar cervezas el fin de semana, justificándose constantemente en el hecho de por qué lo hacía, ¿no? Pues porque el fin de semana, pues claro, es fin de semana, o porque entre semana esto es lo que más me gusta. Pues dije, bueno, entonces, ¿qué haces aquí sentada? No quieres cambiar, o sea, no me digas eso, tal, no sé qué. Hombre. Es que decir que yo creo que de todo de esa primera entrevista que hemos hablado también al principio, que te sirve un poco para identificar errores, no es que fuera un error, sino es que en su cabeza no estaba el hecho de poder cambiar hábitos.
Realmente no llegaba a entender el por qué había venido a estar con nosotros, porque realmente no quería cambiar. Entonces, para mí sería lo principal. Luego, comprender todos aquellos puntos en los que quizá estamos errando día a día, desde el punto de vista, por ejemplo, del hábito en cuanto a cómo afronto una comida, ¿no? Si como rápido, si tengo capacidad de elegir bien o no, si tengo un sentido crítico sobre lo que como. Aplicar un poco ese sentido crítico, la toma de conciencia, para mí sería importante ante un cambio de hábito, ¿no? Saber qué es lo que no me va a ir bien y saber lo que me va a ir bien. Y a partir de ahí, pues repetirlo de una manera constante. Y pues dejar de tomar X productos pues porque no son los que me benefician, tratar de impulsar a aquellos que me benefician, despertar el sentido crítico cuando voy a hacer una compra y le presto atención, me doy cuenta, soy consciente de que no estoy practicando la suficiente actividad física, intento incorporar un pequeño entrenamiento a la semana, o 2 o 3, o mejoro mi gasto de base simplemente yendo a trabajar andando. O sea, son esos pequeños cambios que tienen que ser los que planteen la base del cambio de hábitos. Primero, querer hacerlo y hacerlo de una manera pues relativamente progresiva y siendo consciente también de la capacidad que tenemos de aplicar esos cambios. Igual, si yo te digo, haz esto, pero en tu día a día es imposible, pues igual con hacer esto y esto va a ser suficiente. Ya vas a obtener una mejora. Cuando te encuentres en otro punto, pues eres capaz de incorporar otros hábitos. ¿Sí? ¿Qué trucos o tips le darías a un paciente para acabar con su hambre emocional? Pensar en comer una manzana. ¿Vale? Sí, detectar quizá también aquellos momentos en los que podemos tener más hambre emocional, una vez que ya hemos identificado que es ese tipo de señal. Y decir, bueno, pues a lo mejor a lo largo de la tarde es cuando más como en mi casa y voy picoteando, entonces es un hambre emocional. Pues bueno, plantéate hacer una comida o una merienda en la que puede ser incluso una merienda o un merendón, pero de alguna manera nos programamos para eso, ¿no? Pues venga, pues sé que voy a merendar a las 6 de la tarde, voy a merendar esto, me lo voy a tomar tranquilamente, voy a ir generando sensaciones de saciedad y a partir de ahí ya se acaba hasta la siguiente toma. O en muchas ocasiones decir, bueno, porque estás picoteando entre las 6 y las 8 de la tarde y no coges y cenas a las 7 de la tarde. Una buena cena que te sacie y que de alguna manera te relaje o te tranquilice, pues podría ser otra opción, reestructurar o reorganizar nuestro plan de alimentación o incorporar otro tipo de estrategias, como por ejemplo puede ser el ayuno intermitente. Gracias, joder. Que para ti, ¿cuál es la mejor dieta? La que uno tiene capacidad de seguir durante mucho tiempo. Sea aplicando ayuno intermitente, sea hacer cetogénica, aunque pueda estar un poco más condicionada, como os decía, la que tú puedas seguir durante mucho tiempo. Esa es la mejor dieta o el mejor planteamiento que puede seguir una persona. Si no eres capaz de seguir un planteamiento durante un largo periodo de tiempo y acabas tirando todo por tierra, pues no, igual tienes que seguir en tu día a día un 70% de hacer las cosas bien en tu vida. Pues esa es la mejor dieta para ti. Hasta ahí vas a llegar. Que vamos a hacer una revisión de perfiles diferentes a ver qué consejos le darías, ¿vale? Una persona sedentaria que está en el curro, en la oficina y se le ha pasado un poquito el peso, ¿cuál sería el consejo nutricionista? Bueno, quizá en una persona sedentaria me preocupa más eso, ¿no? El sedentarismo. El que no realice nada de actividad física. Pues ahí yo te diría más, bueno, evidentemente, pues ver cómo se comportan con la alimentación, intentar pulir esos errores, pero el moverse creo que puede ser fundamental y eso no tiene nada que ver con la alimentación. El hecho de decir, pues bueno, pues vamos a incorporar pequeños cambios, como puede ser, pues como te decía antes, me voy a trabajar andando, subir bajo escaleras en vez de subir siempre en el ascensor, voy a hacer la compra andando en vez de pedirla online, ese tipo de cosas, pues de alguna manera ya van a implicar pequeños cambios a nivel de salud. Y con la alimentación, pues evidentemente, pues vigilar mucho más esos pequeños errores, porque de alguna manera, alguien que de una manera sedentaria no va a tener mucho gasto, pues errar mucho, pues va a suponer losa bastante importante. ¿Qué le aconsejarías a una familia y a un niño con obesidad infantil? Bueno, lo primero es que la familia entienda la problemática, ¿no? Y que el hecho de que sea un niño no es condición, sino como para que pueda cometer errores. Muchas veces nos encontramos en la consulta, es que tengo esto por el... O sea, ¿cómo es galletas? Sí, pues es que las tengo por el niño. O patatas, las tengo por el niño. O sea, al final el niño no tiene la culpa de que tú compres las... O sea, ni necesita eso realmente. O sea, el primero que las necesita es el niño. Si le sumamos un problema de obesidad infantil, pues mucho más. Pero muchas veces viene o te das cuenta de que a nivel del entorno familiar
se comiten o se permiten muchos errores que quizás sean los que deberían analizar, ¿no? Es decir, nos ponemos todos de acuerdo para ayudar al niño o niña en ese proceso de mejora de hábitos, y lo mismo, ir incorporándole también pues, pequeños hábitos de actividad física y haciéndole entender la problemática pues, desde un punto de vista pues eso, del aprendizaje y la educación. A un deportista, uno que quiere ser deportista, que quiere empezar a hacer triatlón. Vale, que se plantee qué va a pasar con su vida personal a partir de ahora. Que se olvide de lo que viene siendo la vida social. Sí. Que pues de alguna manera sí que es verdad que si se plantea hacer triatlón a largo plazo y con cierta intensidad, que tome un poco las riendas de su alimentación, ahí sí que es importante, porque no solo va a necesitar de pequeños cambios o de pequeñas modificaciones o controlar esos errores, sino que ya va a tener que estar pensando qué tipo de alimento necesito como para generar un buen rendimiento, bueno, como para entrenar correctamente y no perder salud ni perder rendimiento. Entonces ahí sí que la educación no iría tanto en cuanto a los errores que pueda estar cometiendo, sino la educación iría más enfocada a qué alimentos me van a dar más para poder cubrir mis demandas. Que te voy a hacer un test rápido, ¿vale? Te voy a decir algunas frases que están acuñadas en la sabiduría popular y tú me dices una respuesta rápida de qué opinas, ¿vale? O de qué harías en cada una de esas frases. La primera es la siguiente: desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Error. Quiero decir, puede ser que para muchas personas eso sea algo correcto, pues porque en su día a día eso sea lo óptimo. En tu caso con el ayuno, pues estás fastidiado porque creo que lo vas a tener que hacer luego, al revés. Y estás hablando de 3 comidas. ¿Qué pasa con aquellas personas que hacen como un príncipe la merienda? No lo sé si existe eso, ¿no? Esa gente tenemos que excluirla, tenemos que apalearla. Entonces creo que son como frases muy categóricas, ¿no? Que deberían un poco desaparecer del área. Que hay que beber 8 vasos de agua al día. Bueno, pues te vas a estar bebiendo como un par de litros. Bien, me parece correcto. Yo tampoco soy como muy categórico en 8, igual son 10 o igual son 6. Dependerá un poco también de qué tipo de alimentación llevas. Si llevas una alimentación rica ni en frutas, verduras, eso tiene bastante agua. Si practicas deporte probablemente necesites beber más cantidad de agua, pero el hecho de que un mensaje sea bebe agua es guay. Sea 8, sean 6 o sean 4. Que la siguiente: hay que tomar 5 comidas al día. Vamos a descartarla igual que lo hacíamos con la primera. A muchas personas que 5 comidas al día les puede venir genial, poco por su día a día, y otras que quizá con 2 o 3 pues le pueda ser suficiente y puedan cometer los mismos errores o cometer los mismos aciertos. Hay que comer de todo, pero con moderación. Pues depende un poco también, porque si tú tienes una práctica deportiva alta, como decíamos, y tú necesitas una alta concentración de hidratos de carbono para su desarrollo, pues vas a tener que comer, no con mucha moderación, hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, bueno, pues está bien el hecho de que hay que comer de todo, de alguna manera. Yo hablaría más de que hay que intentar meter todos los nutrientes, sea como sea, de algunos alimentos u otros. Y la moderación dependerá pues de las necesidades que tengas. Sí, me gusta. Este test lo voy a incorporar en más podcasts porque me ha encantado. Que esto se llama morir de éxito, ¿vale? Y siempre nos hacemos un approach a la vida profesional del invitado desde su perspectiva del éxito, ¿no? ¿Para ti son importantes los mentores? ¿Has tenido mentores en tu carrera profesional? Sí, he tenido mentores. Al final yo entro al Zaragoza, por así decirlo, como alumno de prácticas. Entonces mi mentor fue mi profesor, o sea, mi compañero fisioterapeuta de prácticas, ¿no? Y dentro de eso pues también el médico que en su día también estaba al cargo de las categorías base y tal. Entonces para mí creo que es importantísimo el que alguien de alguna manera pues te pueda dar más o menos sabiduría en cuanto al conocimiento, en cuanto a la práctica, que eso ya dependerá un poco de cada profesional. Pero en enseñanzas en cuanto al desarrollo de tu profesión o del contacto, en este caso, pues con la gente, con los pacientes y tal, me parece importante. Y para mí, vamos, a día de hoy son muy buenos amigos. En el caso del médico lo considero un segundo padre en su día porque me educó en muchos aspectos profesionales, bueno, y personales también. Pues lo considero como una herramienta imprescindible para cualquier persona. ¿Te va tocando ser mentor de otros? Me va tocando ser mentor de otros. Lo que pasa es que a veces dudo de si han tenido suerte o no, pero sí. ¿Cómo tiene que ser un mentor para que te funcione?
Bueno, yo trato de ser sincero con las cosas que creo que hago bien y con las cosas que creo que no soy tan bueno. Entonces, trato de transmitirles un poco eso, ¿no? Los errores que yo he ido cometiendo o los errores que cometeré seguramente a futuro, siendo transparente con mi labor profesional, incluso a nivel personal, educándoles en eso. Entonces, para mí, una de las características que tiene que tener un mentor es que sea sincero. Que te mandé unos deberes, no sé si te has acordado. Sí, bueno. De traer algo que te identifique. Sí. ¿Qué has traído? Bueno, pues es difícil, ¿eh? Va. Voy a tener una piña que era como lo que todo el mundo esperaba. No. He traído un colgante que me regaló mi chica hace cosa de un año y algo. Y no sé si lo hizo con la intención de que me identificara con él o no, pero para mí sí que es verdad que es bastante identificativo porque por un lado tiene el sol y por otro lado tiene una luna. Son como cosas muy extremas, son muy diferentes, ¿no? Y personalmente me considero una persona así, como muy extremista, una persona de cambios, de intentar buscar siempre cosas que me motiven o que me generen estímulos nuevos, ¿no? Que me ilusionen. Entonces, bueno, pues este colgante de alguna manera pues representa fielmente lo que yo soy como persona y como profesional. He hecho muchos cambios a nivel profesional y lo seguiré haciendo, más o menos sensatos, pero eso es un poco lo que me define a mí. Muy chulo, Raúl. Muchas gracias. ¿Qué es el éxito profesional para ti? Bueno, el éxito profesional para mí es poder haber hecho siempre de alguna manera lo que me ha apetecido hacer en mi trabajo. Pues he tenido la suerte de estar siempre rodeado de compañeros que me lo han permitido y que incluso me han empujado a eso, de emprender en el momento en el que quise hacerlo, con más o menos sensatez. Entonces creo que para mí el éxito profesional se reduce un poco a eso, ¿no? Tener la posibilidad de hacer lo que quiero hacer en el momento que quiero hacerlo. ¿Y el éxito personal para Raúl? Pues va un poco de la mano. A ver, no sé qué es para el resto de las personas, no sabría responder un poco a esto. Sí que muchas veces escuché una entrevista, no recuerdo, era una actriz, que hablaba un poco de eso, de que muchas veces el éxito profesional acababa apartando el éxito personal, ¿no? Es como que ha estado en un momento personal muy malo por seguramente su éxito profesional. Y en ocasiones me ha ocurrido. Estoy dedicando mucho tiempo, muchos esfuerzos a esto y todo lo que está alrededor un poco se desvanece con eso, ¿no? Entonces, quizá buscar ese equilibrio de poder hacer lo que quiera a nivel profesional en el momento en el que quiera, en que todo eso vaya de la mano, quizá sería el éxito para mí profesional, que todo te acompañe en eso. Mira, decías lo de leer más, pero uno de los invitados que tuvimos hace no mucho, el teniente general Gunn Pamples, le pregunté, si pudieras darle un consejo al Francisco José, se llama Francisco José, de hace muchos años cuando empezabas tu carrera, ¿qué consejo le darías? Me dijo, así muy serio, leer más, que leyera más. ¿Qué consejo le darías al Raúl que empezó con el tema de la fisioterapia? O cuando todavía no sabía ni siquiera que quería ser fisioterapeuta, estaba rellenando la lista de carreras que quería estudiar. ¿Qué consejo le darías? Buena pregunta. No sabría decirte. O sea, leer más no, porque si lo digo se van a morir de la risa porque yo no tengo capacidad de mantener la atención en nada. Pero le diría que... Bueno, no sé, porque no creo que le dijera ser más atrevido, porque he roto con muchas cosas para seguir un poco ese criterio de intentar hacer lo que he querido hacer siempre. No le diría rodéate de buena gente porque lo he estado. Quizá me diría a mí mismo, intenta cuidar más lo que te rodea. La gente que te quiere. Y eso a veces no lo cuido. Y no lo cuido. Entonces en eso quizá sería un poco mi talón de Aquiles. ¿Te consideras un tío valiente? Creo que sí. Tengo mis luchas internas, ¿no? Es decir, soy valiente pero porque lo he pensado mucho. O sea, he sido muy consciente de la decisión que voy a tomar. O sea, no me he levantado un día y he dicho, voy a hacer esto. Entonces soy un poco valiente detrás de un escudo en el que he pensado, he meditado, he interiorizado y una vez que tengo clara la decisión, ahí puedo tirar una pared. Eso sí que es verdad. Pero valiente de ejecutar en un momento determinado sin
sin pensar, eso creo que no lo he hecho nunca. Que por aquí pasó Carlos Suárez, que es un escalador que se tira por ahí de las montañas haciendo salto base con traje con alas y demás. Y me decía, joder, es que yo tengo miedo, macho. Cuando me tiro tengo miedo. Y para solucionar ese miedo lo que hago es prepararme un montón. Yo diría que soy prudente. Y la siguiente imagen es tirándose directamente. Decía, bueno, es que si no estoy preparado para ser valiente, es que no voy a hacerlo. Sí, sería un poco el símil. O sea, yo realmente no me he tirado o no he puesto en riesgo mi vida, ¿no? De alguna manera. He puesto en riesgo otras muchas cosas. Pero creo que sí, que soy un poco... Podría decir que soy valiente desde la prudencia. Desde pues, la interiorización de lo que voy a hacer, de tenerlo más o menos claro y sobre todo también asumir las posibles consecuencias que pueda tener lo que voy a hacer. Entonces es una pequeña valentía prudente, ¿no? Tampoco soy un loco. Que aquí los invitados se dan consejos. Uh-huh. Y le pido al invitado actual, le pido que le dé un consejo al siguiente invitado sin saber quién va a ser. Vale. Te digo que un invitado que hubo aquí, que fue un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, uh-huh, dijo, hay que vivir, Juan Carlos Zapata, dijo, hay que vivir la vida con intensidad. Uh-huh. Hay que hacerlo con intensidad. Si no, no merece la pena el viaje. Hay que vivir las cosas con intensidad. Hagas lo que hagas, la profesión que hagas, vívela con intensidad. ¿Qué te parece? Claro, es un consejo bastante sabio, o sea, con el que quizá yo también muchas veces me encuentro un poco identificado. Intento hacer todas aquellas cosas que me generan placer y las intento hacer con intensidad. Otra cosa es que en nuestra cabeza estén pululando diferentes miles de pensamientos que nos evitan, o sea, nos alejan de eso muchas veces, ¿no? Pero me parece un consejo bastante inteligente y también por otro lado algo valiente. La gente no tendemos a vivir la vida con intensidad por muchos miedos. Si tuvieras que dar un consejo al siguiente invitado, ¿cuál sería? Que actúen más en su vida. O sea, que pasen más, que pase más a la acción. Que todo aquello que tenga en su cabeza o en su libreta de tengo que hacerlo, lo ejecute. Cuanto antes mejor. Gran consejo. Nosotros por presupuesto no podemos hacer regalos físicos, pero me gusta hacer un regalo a los invitados que tiene que ver con la gratitud. Porque leí hace un tiempo de una psicóloga que dar las gracias mejora la condición física, baja los niveles de cortisol, mejora la capacidad empática, al final concilias mejor el sueño. Cuando haces un ejercicio de gratitud, al final pues te va mejor la vida. ¿A quién le debes un gracias? ¿A quién le deberías dar las gracias? ¿A quién le estás más agradecido en tu vida? Bueno, al final ha habido gente en mi entorno, yo por ejemplo a mis padres, ¿sabes? Antes de las personas a las que más agradecido tenga que estarles. Mis hermanos, aunque siempre pues, he volcado mucho más mi relación con mi hermano. Es un poco quizá pues que me tocó dormir con él cuando éramos pequeños, nos llevamos mucho. Eso marca, a mí también, sí, mi hermano me marcó mucho en eso. Serían las primeras personas a las que probablemente les debería de dar las gracias por muchas cosas y no dejando de lado, pues evidentemente a mi pareja, que es la que, pues eso, que en toda esta vorágine de cosas y cambios que voy haciendo, pues es la que acaba un poco estando conmigo siempre, sin pedir mucho a cambio, ¿no? Entonces eso creo que es digno de agradecer. Me voy a extender, pero es que a todas aquellas personas que me han apoyado cuando seguramente sea un poco inconsciente, o sea, a mis compañeros de trabajo, a todos esos mentores que he tenido, o sea, son gente que en este camino pues ha hecho que yo siga teniendo éxito profesional porque sigo haciendo lo que quiero hacer y no me ponen no me exigen nada, ¿no? en ese camino y siguen acompañándome y siguen respetándome, ¿no? Entonces pues le doy las gracias a mucha gente porque yo entiendo que estar al lado de alguien que tiene esa espíritu valiente o espíritu de emprender o espíritu de meterse en mil líos o de... Esto es un trabajo que hay que agradecer, ¿no? Una responsabilidad que hay que agradecerles. Que decía Hipócrates, el padre de la medicina, que decía que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Espero que a través de este podcast ayudemos a alguien a que abrace un poco la salud a través de la nutrición y estoy convencido de que así va a ser. Te agradezco un montón la presencia, Raúl. Pues a vosotros las gracias por agradeceros también este ejercicio de gratitud que estamos haciendo, la oportunidad de estar aquí. Para mí ha sido un auténtico placer, lo disfruto mucho.
y que, bueno, pues se cuente con la figura de un profesional de la nutrición, en este caso me ha tocado a mí, que podría haber sido cualquier otro compañero, pues es perfecto, porque de alguna manera se lanza un mensaje, ¿no? Más allá de tipos de dieta o tipos de alimentos o el efecto que producen o no, que probablemente todo lo que hayamos dicho hoy va a ser una gran mentira de aquí a un tiempo, porque todo cambia. Pero sinceramente agradecido de tener este hueco aquí y de haber tenido esta conversación tan agradable. Morir de éxito es tu casa. Un abrazo. Un abrazo.